Geoparts, Recuerdos del futuro, por Fabio Ramírez. Hoy hablamos de objetos cuya forma, composición y antigüedad no concuerdan con la historia, al menos con la historia que nos contaron. Objetos fuera de lugar y de su tiempo, demasiado fantásticos para ser reales, o quizás no. Acompáñame en este video para repasarlos. Introducción: la historia de la humanidad está llena de misterios y enigmas, entre ellos, se encuentran los Geoparts, acrónimo en inglés de Out of Place Artifacts, artefactos fuera de lugar. Estos objetos arqueológicos, aparentemente anacrónicos y fuera de contexto, han desconcertado a los investigadores durante décadas, planteando interrogantes sobre la antigüedad de la humanidad y la posibilidad de civilizaciones avanzadas en tiempos remotos. En este video, exploraremos algunos de los Geoparts más famosos y su impacto en nuestra visión de la historia. Desarrollo: el mecanismo de Anticitera. Uno de los Geoparts más famosos es el mecanismo de Anticitera, descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Este dispositivo, que data del siglo II AC, es considerado el precursor de los relojes astronómicos y los calculadores mecánicos. Su complejidad y precisión sugieren un nivel de conocimiento científico mucho más avanzado de lo que se creía posible en esa época. El mecanismo de Anticitera es un testimonio sorprendente de las habilidades técnicas y científicas de una civilización antigua. Hoy se sabe que este objeto se encontró en un naufragio en el fondo del mar griego y había otros objetos en ese mismo cargamento, hechos del famoso y legendario oricalco, un metal de aleación atlante. Además, algunos buzos que participaron de ese rescate de restos, enfermaron por radiación e incluso uno murió por radiación y parte de los restos tenían radiación activa aún. Se sabe que el objeto Anticitera era una calculadora astronómica análoga. Se construyó un modelo y funcionó y se cree que iba destinado a Siracusa, actual Sicilia, al puerto donde vivía Arquímedes, el célebre filósofo y protocientífico griego, lo que explicaría su uso astronómico. Las pilas eléctricas de Bagdad. Otro ejemplo intrigante de Geoparts son las pilas eléctricas de Bagdad. Estos artefactos, descubiertos en Irak en la década de 1930, datan del siglo II AC y consisten en recipientes de arcilla que albergaban un cilindro de cobre y un núcleo de hierro. Aunque no se comprende plenamente su propósito, muchos investigadores sostienen que podrían haber sido utilizados como baterías primitivas. Si esta teoría es cierta, sugeriría que las antiguas civilizaciones tenían conocimientos de electricidad mucho antes de lo que se creía. De hecho, construyeron modelos de estas baterías para ver si funcionaban y lograron encender lámparas y son recargables. No es casual que estas reliquias fueran saqueadas por soldados de Estados Unidos durante la invasión a Irak, donde soldados hicieron numerosos saqueos de reliquias arqueológicas. De todas formas, hay relatos de lámparas cuyo brillo no se apagaba en relatos antiguos y tumbas halladas, y hay grabados de lámparas eléctricas en templos egipcios como Dendera, y se construyeron lámparas usando esos modelos y funcionaron bien y mejor que las nuestras. Los glifos de Dendera. Los glifos de Dendera son relieves tallados en el templo de Hathor, en Egipto, que muestran extrañas representaciones de lo que parecen ser bombillas eléctricas. Estos relieves datan de la época ptolemaica, siglo ya sea siglo y DC, pero su interpretación ha generado controversia. Algunos argumentan que son meramente simbólicos, mientras que otros sugieren que podrían ser evidencia de conocimientos eléctricos avanzados en el antiguo Egipto. De hecho, construyeron modelos de estas lámparas y funcionaron y hasta dieron una luz más uniforme y mejor distribuida, así que no es tan fantástica como nos dicen y hasta es más ergonómica que nuestras lámparas, que apenas sufrieron cambios desde que Tesla y Edison las inventaron. El martillo de Londres. El martillo de Londres es un martillo de hierro incrustado en una roca que fue descubierto en Londres, Texas, en 1934. Su antigüedad se estima en más de 400 millones de años, una época en la que no deberían haber existido herramientas de este tipo. Este Geopart plantea preguntas sobre la historia geológica de la Tierra y la posibilidad de que haya existido una civilización tecnológicamente avanzada en un pasado remoto. No es la única herramienta hallada en rocas y fundida dentro de las rocas. Las esferas de Klerksdorp. Las esferas de Klerksdorp son pequeñas esferas metálicas descubiertas en Sudáfrica. Estas esferas tienen un patrón de surcos en su superficie y datan de hace unos 3.000 millones de años. Lo intrigante es que, según la ciencia convencional, no debería haber existido vida inteligente o tecnología en esa época. Algunos investigadores sugieren que estas esferas podrían ser evidencia de una civilización antigua y desconocida que habitó la Tierra en un pasado remoto.
Esferas perfectas y con anillos alrededor fueron halladas en muchas partes y sobre todo alineadas en Japón, Costa Rica, sur de Francia e islas del Pacífico Sur como si hubieran sido distribuidas o alineadas o arrojadas allí. La explicación de formaciones volcánicas expulsadas o causadas por erosión marina no explica que tengan casi todas tamaño similar y alineadas en su ubicación. Los dibujos de Trachilos, en la isla de Creta, se encontraron huellas de pie de 5,7 millones de años que desafían la comprensión convencional de la evolución humana. Lo más sorprendente es que estas huellas parecen mostrar características humanas modernas, como un arco plantar y una disposición de dedos similar a la nuestra. Si estas huellas son auténticas, podrían indicar la existencia de una especie de homínido desconocida y avanzada mucho antes de lo que se pensaba. Los objetos en espiral de Ural, en las montañas Urales de Rusia, se encontraron discos de piedra con patrones en espiral tallados en su superficie. Estos objetos tienen alrededor de 10.000 años de antigüedad y su propósito y origen siguen siendo un enigma. Algunos investigadores sugieren que podrían ser artefactos de una civilización antigua que poseía conocimientos avanzados sobre geometría y matemáticas. Y la lista sigue. Para no extendernos demasiado, solamente comentaremos al pasar los objetos adicionales hallados como mapas imposibles muy antiguos con una precisión imposible o mostrando zonas imposibles. Mapas que mostraban la Antártida y Polo Norte sin hielos, relieves de Asia y América demasiado preciosos y hasta mapas de Gondwana y Pangea con otros nombres pero con forma muy similar a los mapas geológicos hechos hace poco cuando se supo cómo se separaron los continentes. Cráneos humanos con trepanaciones perfectas y vivieron décadas después, cráneos de humanos y animales prehistóricos con sendos agujeros de bala. Lentes cóncavas y convexas perfectamente usables para microscopios y telescopios pero hechas en época de Egipto y Sumeria o aún antes. Baterías y bujías fundidas en roca, cañerías metálicas de kilómetros halladas bajo los Andes, en la Unión Soviética y en China, con datación casi prehistórica. Yacimientos de uranio en África y Centroamérica que eran conocidos y explotados y hay grabados de aborígenes usando delantales o trajes para protegerse de la radiación y en tumbas y templos subterráneos de México y Egipto se hallaron aún restos de radiactividad y recubrimientos de mica, mineral usado como aislante en equipos eléctricos. Por todo el mundo antiguo hay restos de un saber ancestral inexplicable e inigualable aún por nuestra técnica actual mientras los científicos de la élite nos pintan a los antiguos como salvajes que no conocían la rueda y comían carne cruda y levantaban piedras con esclavos y hoy se sabe que todo eso es falso. Cuando uno no puede hacer lo que hizo al otro, tiende a desmerecerlo y quitarle mérito, pero esos salvajes sabían el tamaño de la Tierra, sus medidas, las medidas del sistema solar, conocían los antibióticos y remedios naturales, hacían cirugía dental compleja y hasta intentaron hacer trasplantes sabiendo que la sangre de embarazadas contenía la química que evitaba el rechazo de órganos ajenos, algo que el Dr. Barnard descubrió con sus colegas recién a fines de la década de 1960 y sin embargo hay grabados antiguos que muestran operaciones y transfusiones usando sangre de embarazadas entre mayas y aztecas. Algunos de los monolitos erigidos en la antigüedad tenían alineaciones astronómicas y hasta se alineaban entre sí a 30 grados alrededor del planeta formando un anillo y algunos monolitos aún emiten una débil señal que algunos creen que puede ser una frecuencia de Wi-Fi global quizás para transmitir información y la empresa Siemens investigó esto. Teorías alternativas, estos objetos fuera de lugar o de tiempo, extraños restos metálicos que serían herramientas, piezas, tornillos, utensilios que no se corresponden con la época y lugar donde fueron encontrados, con dataciones de hasta 250 millones de años, dentro de rocas sólidas y dibujos en templos con miles de años de antigüedad. Además hay restos de tecnología extraña en la antigüedad en pirámides, líneas de Nazca, Moais de Pascua, megalitos en Karnak, Stonehenge. Pareció haber una cultura global o raza madre que extendió la ciencia y progreso en los 4 puntos cardinales y que luego fue borrada de los libros y cancelada por la élite que se adueñó de sus inventos y sus logros y los censura. Los Zooparts plantean 3 posibilidades. 1 son restos de tecnología de aliens que visitaron la Tierra. 2 hubo una raza ancestral o civilización anterior quizás como la Atlante o Lemuria, Hiperborea. 3 son restos de viajeros del tiempo, del futuro que pueden viajar al pasado y extravíen esos objetos. Otra posibilidad es que haya civilizaciones secretas,
pequeñas y aisladas que no tengan contacto con el resto de la humanidad debido a sus adelantos técnicos, para evitar su mal uso y la conducta destructiva de la humanidad, sociedades como la del Capitán Nemo o razas de la Tierra Hueca que evitan el contacto con la humanidad y solo conectan con ciertos individuos seleccionados. Estas culturas como las subterráneas de la Tierra Hueca, Shambhala o Agartha del Tíbet y las ciudades perdidas del Amazonas donde aún sobrevivan restos de estas culturas anteriores y superiores a la nuestra. La NASA envió OPARTs al espacio. Sí, la NASA envió discos de oro con imágenes y sonidos grabados al espacio que si son hallados por otra raza bien podrían llamarlos OPARTs. No olviden que en la Tierra hemos hallado discos de piedra y metal con extraños surcos y grabados muy similares a discos para almacenar información y quizás sean memorias de estas épocas ancestrales. Estos discos antiguos como los Bayankara cerca del Tíbet o los hallados en Unión Soviética y China o en Centroamérica, son numerosos y es raro que culturas lejanas sin contacto entre sí realicen lo mismo y quizás hicieron en piedra objetos que los dioses o aliens usaban y los imitaron. Ahora volvamos a los discos de oro que envió la nave Pioneer y placa del Voyager, que contenían sonidos y dibujos de una pareja humana, el ADN y un dibujo de nuestra posición en el sistema solar y otros datos. Es básicamente un OPART que irá a otros planetas. Si esa placa de la NASA cae en otros mundos, los habitantes dirán que son OPARTs y quizás los OPARTs sean objetos enviados por otra civilización o restos de otras civilizaciones que estuvieron en la Tierra. Seamos francos, en el vasto espacio, no hay muchos mundos como la Tierra, con esta diversidad y condiciones y recursos y especies y todo eso junto. Tan difícil es suponer que un lugar tan especial y único no llamaría la atención para ser visitado, explorado y hasta explotado sus recursos por civilizaciones que bien vendrían desde lejos hasta aquí a este precioso planeta. Conclusión, los OPARTs desafían nuestras creencias establecidas sobre la historia y la evolución de la humanidad. Estos artefactos anacrónicos plantean preguntas intrigantes sobre la posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas en tiempos remotos y que nuestro conocimiento de la historia de la humanidad sea incompleto o incorrecto. Si bien algunos OPARTs pueden tener explicaciones alternativas o controversiales, no se puede descartar la posibilidad de que algunos de ellos sean evidencia real de un pasado sorprendente y desconocido. Estos enigmas nos invitan a cuestionar nuestra comprensión actual y a seguir explorando en busca de respuestas que puedan redefinir nuestra visión de la historia. Gracias por tu atención y apoyo al canal y se agradece dar me gusta y compartir el video así llega a más personas.